Justamente cuando empecé mi viaje hacia adentro de inmersión conmigo, estaba viviendo un quiebre muy terrible en mi vida. Era un quiebre donde me costaba muchísimo levantarme, me costaba respirar. Ningún curso me había tocado profundamente para transformar como las partes más internas de mi ser. Y nunca imaginé lo profundo y lo transformador que iba a ser. Y claro, esto tiene que ver con tu papá y tu mamá, con ese sistema familiar y todo lo que te hereda. El cuerpo tiene una memoria celular increíble, entonces el cuerpo recuerda absolutamente todo. Fíjate que a veces muchas heridas inconscientes, por más que lingüísticamente yo las comprenda y las trabaje, necesito corporalmente sacarlas. Cómo gestiono yo mis emociones está directamente relacionado con lo que yo creo. Entonces, si yo creo que la única manera de gestionar la ira es lanzando, pues voy a seguir repitiendo esa conducta. Y la mente inconsciente determina y gobierna tu vida, gobierna mi vida, la mía. Y navegar el inconsciente es algo que requiere aprendizaje. No es como que yo me senté acá, voy a ver mi inconsciente. No, no. ¿Sabes? Es como que me apasiona inspirar a otras personas a que encuentren eso que están buscando acerca de sus mejores versiones, de cómo puedo trabajar en mí lo suficiente para poder mostrarle a las otras personas una versión diferente mía. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Ilumina Naturaleza Sagrada. Hoy es un episodio muy especial porque tenemos a una gran invitada, Marta Cruz. Marta es coach ontológica, coach holística, es ahumadora, consteladora familiar, es la gerente de un centro de transformación y liderazgo en Ibagué, donde más de 5.000 personas han pasado transformando sus vidas, sus creencias. Bienvenida Marta, bienvenida Jenny, ¿cómo están? Muy bien, felices de estar acá, muchas gracias Lala. Muy buenos días. Yo estoy muy feliz de haber viajado unas cuantas horas para estar acá acompañándolas. Para mí es un honor y un privilegio poder estar con ustedes. De verdad, totalmente agradecida por tus palabras. Listo, Martita, cuéntanos un poco más, además como de este preámbulo que di de ti, cuéntanos un poco más de ti, ya con tus palabras. Claro que sí. En primer lugar, te agradezco el Martica, ¿sabes? Durante muchos años he batallado un poco con eso, con el tema de mi nombre. Desde muy pequeña me llamaban Marta y siempre me sentía regañada. Siempre me encantó que me dijeran Martica. Así a muchas personas no les gusta el diminutivo. Entonces, muchísimas gracias. Ante todo, soy mujer, soy soñadora, soy madre de un niño que hoy ya tiene 8 años. Ha sido un milagro de vida para mí. Durante mucho tiempo mi gran sueño fue ser mamá. Por mucho tiempo pensé que no lo iba a poder cumplir hasta que llegó ese pedacito de hombre y hace mis días más felices. Soy mujer, soy mamá, soy esposa, soy empresaria, emprendedora, soñadora, amiga, hermana, hija, colega. Creo que con tantos roles que desempeño todos los días, como que a veces la vida te va sumergiendo en la corriente muchas cosas. Sin embargo, desde hace 13 años que comencé, todo mi proceso de transformación ha sido muy valioso, ¿sabes? Casi siempre llegamos a la transformación de la vida de nosotros por varias cosas. O alguien te invita, te inspira, te mueve, o algo sucede con tu vida. Justamente cuando empecé mi viaje hacia adentro de inmersión conmigo, estaba viviendo un quiebre muy terrible en mi vida. Era un quiebre donde me costaba muchísimo levantarme, me costaba respirar, no encontraba un propósito, ¿sabes? Era como que llevaba mi vida de día a día como si no tuviera un sentido, un propósito. Y justo alguien llegó a mi vida a darme la mano. Inicié mi proceso de transformación hace más de 13 años y desde ese momento había una expansión gigante en mi vida, ¿sabes? Me he dedicado a buscar para encontrar. Me he dedicado a ser una encontradora, no una buscadora, sino una encontradora de la transformación personal. Gracias Martica, y bueno, pues para los que no conocen también estamos con Jenny. Jenny, cuéntanos también un poco cómo entraste tú en este camino de la transformación, porque pues entiendo que fue algo muy parecido. Sí, pues justamente yo desde muy pequeña me sentía atraída por todos los temas de liderazgo, me encantaba meterme en el colegio, en todo lo que, en los comités, en las organizaciones, en las porras, en los bailes. Muy joven estaba metida en la Junta de Acción Comunal, en la fundación, quería transformar el mundo. Y un día me encontré en una buseta con una prima.
Y bueno, si bien yo me había metido en muchos cursos de liderazgo, había hecho muchos cursos de liderazgo y siempre quería más, ningún curso me había tocado profundamente para transformar como las partes más internas de mi ser. Un día en una buceta me encuentro con una prima que quiero mucho, Patricia, y yo empiezo a conversar con ella, no nos veíamos hacía años, y yo noto muchos cambios en ella. Entonces le pregunto, oye, Pati, ¿tú qué hiciste? Noto cosas diferentes. Y me contó, mira, yo hice un programa de liderazgo, que es así, más o menos, ha sido maravilloso. Y le dije, yo quiero. Rápidamente ella averiguó y yo fui a este programa de liderazgo pensando también como que me gustó lo que vi en ella, pero pensando que era como otro curso de liderazgo de esos que yo ya había tomado hartos, que son como muy desde la mente. Y nunca imaginé lo profundo y lo transformador que iba a ser, porque fue como una radiografía de mi vida para darme cuenta, por ejemplo, que venía repitiendo unos ciclos y estaba en una relación en la que una relación que ya había terminado su ciclo hacía más de 4 años, pero seguíamos ahí. Terminé, vaya, vuelva, y ninguno de los dos era capaz de tomar una decisión radical, no me generaba felicidad, sin embargo, como que yo no lo veía de manera clara. Entonces, este camino de transformación como tal fue desde ese momento como un encontrarme muy profundamente conmigo y con mi valor, como escuchar lo que yo realmente quiero y no lo que hay que hacer, lo que hace mi entorno, lo que ha hecho la familia, no sé, como lo que sería normal, entre comillas, en mi contexto hacer. Y fue también hace más o menos 13 años, ¿entiendo? Más o menos, sí. Okay. Bueno, y algo que es común entre las dos que escuchaba Martica es, eso cambió todo. O sea, ese fue el punto para que ustedes fueran como esas buscadoras o esas encontradoras, como tú dices. ¿Qué pasa después? Ustedes deciden tomar un camino de acompañar a otros. ¿Cómo fue ese proceso, Marta, de esa decisión de quiero acompañar a otros y formar una empresa, un centro de liderazgo? Justo ahorita que escuchaba a Jenny contar un poco su historia de cómo entró en los procesos de transformación del ser, recordé justamente que mi profesión base es contaduría pública. Después de que terminé mi carrera, hice una especialización en impuestos y aunque fui muy buena en mi carrera, tenía muchos clientes. Cuando justo hice ese proceso de transformación, yo sentí un llamado. Yo sentí un llamado diferente desde el ser. Hubo algo en mí que cambió, como un chip. Y aunque yo seguía ejerciendo mi carrera, empecé a trabajar mucho más profundo. Yo termino mi proceso y empiezo a trabajar mucho más profundo siendo servicio y contribución para otras personas desde otra plataforma en los centros de liderazgo específicamente. Y desde allí noto que me encanta el liderazgo. ¿Sabes? Es como que me apasiona inspirar a otras personas a que encuentren eso que están buscando acerca de sus mejores versiones, de cómo puedo trabajar en mí lo suficiente para poder mostrarle a las otras personas una versión diferente mía, de lo que ya conocen, de esas cosas que no funcionan, porque las que funcionan están valiosas y se quedan conmigo para siempre, pero es transformar justamente esas que no, volverme una mejor persona, por decirlo de alguna manera, no porque sea mala, sino por transformar ciertos hábitos que no son funcionales. Y justo después de eso empiezo un camino de transformación profundo. Me desentiendo total y completamente de lo que es la contaduría pública, dejo a un lado los números y empiezo a contar otras cosas, empiezo a contar historias de vida, empiezo a hacer servicio y contribución para otras personas desde otra plataforma y ahí llega esa oportunidad gigante de trabajar en un centro de transformación que amo con todo mi corazón. Ese fue, siento que los cimientos y la base para hoy ser lo que soy. Y cuando empiezo a trabajar en este centro, se presenta la oportunidad de formarme como coach ontológica. Empiezo mi formación y en esa formación descubro que me encanta liderar, que siempre he tenido habilidades y aptitudes para ello, para liderar equipos, para formar equipos. Me encanta, desde pequeñita siempre era buena para enseñar. Siempre, desde muy chiquitica, no sé, desde la primaria, iban compañeritos a mi casa porque yo era muy buena explicando. Era buena explicando las matemáticas, las tablas de multiplicar y cuando empecé el bachillerato exactamente lo mismo.
Cuando llegué a mi profesión, lo mismo. Entonces me di cuenta que era muy buena educando, me encanta, tengo la facilidad de explicar y de enseñar. Cuando empiezo a ver eso, yo dije, no, pues yo requiero explotarlo de alguna manera en el buen sentido con respecto a los seres humanos. Yo sentía que había algo más. Y ahí es cuando empiezo mi camino. Un camino de formación que me ha llevado hoy a estar en muchos otros ámbitos, porque no me quedé solamente con eso, sino que quise seguir y hoy sigo todavía. Hoy incluso soy estudiante de psicología transpersonal y sigo también en esa búsqueda, encontrando otras dimensiones diferentes del ser humano para el trabajo en sí mismo. Y dentro de todo ese camino me di cuenta que la transformación es un viaje, no un destino final. Por eso he elegido buscar, seguir trabajando profundamente en mí para ver todas las posibilidades que tengo, porque son una rama infinita. Y a través de todas esas experiencias, de todos esos estudios, de todas esas certificaciones, es que he venido trabajando profundamente en mí. Es decir, que el camino de la transformación nunca termina, tengo que trabajar en mí toda la vida. Pues Lalita, para mí ha sido un estilo de vida, ¿sabes? Ha sido un estilo de vida en el cual no solo he encontrado muchas posibilidades hermosas para mí, para mi familia, para mi entorno, sino que he tenido la oportunidad de coincidir con personas maravillosas, con relaciones a través del tiempo, no solamente de complicidad de colegas, de armonía, de humildad, de honestidad, de trabajo en equipo, sino de mucho conocimiento juntos, de poder compartir ideas, de poder compartir metodologías. Y eso para mí es fundamental, es valioso. Y ponerlo al servicio de otros es para mí gratificante. ¿Y cómo ha sido para ti, Jane? Pues Lalita, este ha sido un proceso tan lindo. Vamos que hay momentos en los que es retante porque es como salirte del día a día y de la ecuación del día a día y verte como desde afuera y darte cuenta que tus pensamientos tal vez a veces te hacen creer que tu lugar en el mundo es un lugar pequeño, que tal vez tus sueños pueden llegar hasta acá. Y en cada formación, en cada certificación, lo que sucede es que como que eso se va expandiendo. Mi visión mía en el mundo, lo que yo creo que puedo, esas cosas de las que creo que puedo ser capaz, los sueños se hacen cada vez más grandes y también cuando te empiezas a rodear de personas que están como en ese viaje interior de desafiarse también frente a lo que puedo o no puedo hacer, a lo que creo que merezco o no merezco. Es muy lindo porque entonces es fluir desde otra comprensión que no es como desde la competencia, el miedo, si a ti te va bien, a mí no me va a ir bien, es desde otro lugar porque es como empezar a vivir desde la cooperación, desde el amor, desde el apoyarnos juntos. Eso ha sido súper, súper bonito. Entonces cada certificación, cada programa es como expansión, es evolución y es muy lindo porque como yo te contaba, había hecho muchos cursos de liderazgo, había sido líder de varias organizaciones, pero todo venía muy desde acá. Y en general, aunque tenía posgrados también, en el sistema educativo no nos enseñan cómo gestionar nuestras emociones, cómo gestionar nuestros miedos, cómo desafiar las creencias limitantes que me hacen creer que no puedo o que no soy realmente tan valioso como lo soy. No me lo enseñan en el sistema educativo. Entonces, todas estas formaciones son maravillosas porque es conocer realmente qué somos como seres humanos, de construir también un poco eso que el sistema educativo nos dice, nos enseña mucho desde el repetir. Tú vas al colegio y tanto tu creatividad, tu sabiduría interior no se explora. Es como repite, memoriza, lo que tiene que pasar es esto, como que esa conductuarte a lo que debería pasar. También las redes sociales, los medios, es como vístete así, haz así, sigue modelos. Pero cuando tú haces esto te conectas con tu verdad interior, con lo que tiene sentido para ti. Entonces es como un camino de autodescubrimiento, pero también para crear una vida que tenga sentido para mí, más allá de si es lo que siempre se ha hecho en mi familia, en el sitio donde yo vivo, sino mi camino. Eso que tú dices, pues siento que es súper lindo, súper inspirador y de hecho nos lleva a lo que queremos profundizar en este podcast y es cómo hacer que esos cambios sean sostenibles. Me pasó a mí, ¿sí? Y sé que muchos de los que nos están escuchando que de pronto han hecho uno o más cursos o certificaciones o demás, talleres, ven resultados, pero en el tiempo, pues como que se va bajando. ¿Qué ha funcionado? ¿Qué funciona
para que tengamos cambios sostenibles realmente en el tiempo? Qué linda pregunta, Lalita. Yo diría que el primer paso es darme cuenta, es elegir hacer conciencia de eso que está siendo tan visible para mí. Darme mi lugar, darme mi valor, comprender que soy un ser único, valioso y que soy un gran regalo para el mundo. Cuando yo me doy ese valor, encuentro un mar grandísimo de posibilidades donde puedo escoger la que yo elija para seguir avanzando. Ahora bien, seguramente no solamente es suficiente caer en conciencia, porque tú te puedes dar cuenta, ese es el primer paso, caer en conciencia. Ahora, ¿cómo lo sostengo? Como tú dices, es muy importante allí y hay algo muy valioso y es cuando el sistema te empieza a jalar, porque tú puedes empezar a hacer primeras acciones para sostenerte. Y resulta que tú vas caminando, ok, ya me di cuenta, soy valiosa, soy poderosa, soy única, soy un regalo para el mundo, pero algo sucede en el común denominador, en la corriente, y vuelve y te jala y vuelves y caes en el hueco. Entonces lo más fácil es soltar y seguir avanzando o te quedas ahí y sigues igual. Lo otro que tienes que tener en cuenta es qué es eso que te está bajando, cuál es ese sistema que te sigue anclando a las creencias. Y claro, esto tiene que ver con tu papá y tu mamá, con ese sistema familiar y todo lo que te hereda, porque más atrás de ellos están tus abuelos, tus bisabuelos y todas unas generaciones completas con miles de cosas que traen y que a nivel inconsciente llegan contigo. Y mira que esto que tú compartes, Martica, ahora siendo como una remembranza, porque también quisiéramos que este espacio sea muy inspirador para quienes van en el camino y que a veces como que ven muy difícil lograr sueños o cambios sostenibles, que sea inspirador. Y algo que fue para mí revelador es justo lo que tú estás diciendo, porque yo creía que yo nacía en blanco. Como que yo nací y pues tengo una historia de vida en el que pasaron cosas cuando era pequeña, pero ya, como que lo único en lo que yo puedo tener una herencia de mi familia es porque mis ojos se parecen a los de mi papá, la nariz se parece a la de mi mamá, y descubrir que además también en mi herencia están la forma en que gestionaron las emociones, los traumas no resueltos, como esas creencias muy arraigadas sobre el dinero, sobre las relaciones, sobre la vida, que eso también pasa por ADN y que yo termino siendo sin darme cuenta muy leal. Cuando me llega esa información y empiezo a verme y a darme cuenta que hay muchas cosas que yo hago, no porque quiera, sino porque realmente han sido como creencias muy arraigadas y que hoy ya se llama también a veces como contratos, lealtad, eso soy muy fiel a ese sistema, así no me genere mayor bienestar. Y hay métodos para poder darme cuenta, pero además como decir, listo, hasta acá va. Hoy mi camino, hoy lo que siento que, muchas gracias a mi sistema, pero yo siento que mi camino es otro. Y lo agradezco, pero ya elijo vivir mi vida creyendo algo diferente. Que cuando en una familia esto pasa es súper sanador y liberador, como que no sigo simplemente repitiendo los mismos ciclos ahí, como que no me doy la posibilidad de parar, de verme profundamente y de permitirme ser acompañado y guiado para que sea como un proceso en el que yo ingreso y salgo desde un espacio más expandido. Okay. O sea que para que a nuestra audiencia también le quede claro, es ir más profundo. Digamos que no es solo verme, sino ver qué me heredaron, esas cosas que a veces tú decías inconsciente, fidelidad, lealtad, entonces ir como a la raíz de lo que me está pasando. Eso es, digamos, como uno de los puntos para que ese cambio sea sostenible, ¿sí? Así es, Lalita. Listo. Y si hablamos de qué otros niveles tengo que entrar a ver, ¿cuál sería lo que tengo que evaluar? Claro que sí. Fíjate que ahorita que escuchaba a Jenny compartiéndonos un poco de esos patrones heredados justamente de los grandes de casa, papá y mamá, yo me quedé pensando, yo heredé de mi papá un patrón súper importante, era el enojo. Él siempre fue un hombre muy explosivo, no violento en el sentido de ser violento con nosotros, porque siempre fue muy amoroso con nosotros, con mi mamá y con mi hermano y conmigo, sino con las cosas, de lanzar cosas, de tirar cosas. Y mira yo cómo repliqué ese patrón. Y ahí viene algo que es un otro momento y tiene que ver con las emociones. ¿Cómo las gestiono? Porque ya tengo un patrón heredado, ¿no? Ya sé que esto viene de mi papá, ya lo adecuo, lo acepto y respeto y honro al grande de casa porque quizás no va a cambiar, pero sí me voy a la gestión emocional de ese patrón que yo repito y es ese enojo. ¿Qué me viene a mostrar el enojo? ¿Cómo lo gestiono?
Cómo cuando llega esa ira profunda, en vez de lanzar cosas, puedo parar un momento con mi realidad, gestionarme, quizás cerrar mis ojos y a través de mi respiración poder ir profundo y mantener un equilibrio. Entonces la gestión emocional, por poner un ejemplo y amarrándolo un poco a lo que dice Jenny, el enojo, por ejemplo, pero también está la tristeza, también está la alegría, también están todas estas emociones que a través del tiempo nos juegan a veces malas pasadas y muchas veces las metemos en algo que puede ser malo cuando ni siquiera es así. Solamente que no sabemos cómo manejarlas. O no sé tú qué dices, Jenny. Sí, totalmente. Y estaba pensando como dándole vueltas a la pregunta de cómo hacer que el cambio sea sostenible, cómo lograrlo en el tiempo, porque es súper lindo cuando nos permitimos darnos cuenta, como tú lo decías en la primera etapa, y ya me doy cuenta que yo tengo más para dar, que yo soy valioso, y tal vez en el marco como de un programa, como lo que nos pasa en el programa de liderazgo, que es súper lindo porque estamos acompañados, nos ponemos metas, pero ahí como que pasan muchas cosas. Pero luego cuando se fue el equipo, cuando ya no tengo ese acompañamiento, como que vuelvo ahí. Y por eso como nuestro camino, que ha sido un camino como muy lindo, porque entre cuando tomamos la decisión de acompañar la transformación de otros seres humanos, en ese momento nos damos cuenta, primero conocimos la ontología. Y voy justo a las emociones, pero es como, ok, la ontología para comprender el ser humano. Y nos pusimos la ontología y nos dimos cuenta que se quedaba corta, que todavía no era tan profunda y tan sostenible la transformación. Y luego llega la mirada sistémica, súper valiosa, profundamente valiosa porque me doy cuenta que yo no nazco en blanco y que no solamente debo transformarme a mí, sino energéticamente hay muchos lazos que me unen a mi sistema y hay unos que yo ya tengo que cortar, que está muy bien, como la ira, por ejemplo, cómo gestionar las emociones y lo que tú nos estás compartiendo. Porque si yo no llego ahí, a navegar como profundo, eso que generó en mí mi sistema como yo me crié y como este ser humano que hoy yo soy es una construcción de todo lo que he vivido. Entonces, este ser humano aprendió a gestionar las emociones, la ira, la tristeza y todas las emociones de acuerdo a su contexto. Entonces, si yo me crié en una casa donde mi papá cuando tenía rabia es como lo que yo voy instalando y voy creando como un personaje, que en esencia no soy eso, porque yo en esencia soy amor. O sea, en esencia, cuando tú tienes la posibilidad de dejar de estar haciendo, puedes parar y verte y preguntarte, ¿esto es lo que yo quiero? No, yo lo que quiero es otra cosa. Y cuando puedo parar, conectarme con esa sabiduría interior, me doy cuenta que yo en esencia soy amor y que esta era una manera de gestionar la ira, pero que hay otras y me voy a sanarlo ahí. Ahí se abren muchas posibilidades que son las que hoy nos mueven también a seguir en este viaje. Entonces, las emociones, el cuerpo emocional es un ámbito súper importante y fundamental para trabajar, que se trabaja en proceso. O sea, no es como que yo solo voy a un taller, un fin de semana, o como que aquí ya, porque este es un gran aprendizaje en torno a lo que es ser humano. Y así como al ser humano le da sed, le da hambre en el diseño de este cuerpo, hay sed, hay hambre, en el diseño de este cuerpo hay tristeza, hay rabia, hay alegría, hay ternura. Como no sabemos tanto cómo fluir con esto que es ser humano y a veces también nos da un poco de rabia, como, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo rabia? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué? No sé qué. Como, ay, ¿por qué tengo esta necesidad tal vez de abrazar? Eh, que desde una mirada, tal vez como desde la mirada un poco materialista, o esa vida que va tan rápido como que, ay, me hace perder tiempo, yo tendría que ser funcional, tengo que ser productivo, lo puedo ver desde un punto de vista negativo, en realidad poder tener un aprendizaje de este mundo emocional que yo tengo es súper bello y nos permite evolucionar desde un nivel muy profundo, porque las emociones son mensajeras. Entonces, esas emociones cuando yo aprendo que cuando aparece la rabia en Martica, cuando aparece la rabia, la está conectando con algo, o sea, hay algo que está siendo injusto. Y entonces ella de manera inconsciente va al pasado y dice, ¿y qué hace uno cuando hay algo injusto? ¡Ta! Tira las cosas. Pero cuando logramos ir a ese viaje transformador y decir, ah, bueno, no solo se tira, también hay esta gama de posibilidades que traigan mayor bienestar para ti y para el otro, o pues eso trae armonía, porque desde ahí creamos unas relaciones diferentes. Sigue estando la rabia y me dice, hay algo injusto, hay algún límite que se está pasando y tal vez ahí yo entreno mi voz
para sostener las conversaciones que requiera o lo que me corresponda según las emociones que estén. Entonces, definitivamente para que haya una transformación que sea sostenible, necesitamos ahondar mucho más en ese mundo emocional que nos gobierna mucho como seres humanos y determina nuestros resultados, porque no vamos a lograr tener proyectos de un gran impacto si no sabemos gestionar de manera sabia las emociones. O sea que hemos hablado del mundo emocional, de la herencia familiar. ¿Qué pasa con la mente, con las creencias? Uf, la mente es, bueno, nosotros creemos y también en todos estos procesos de construcción y de análisis y reflexión, creemos que como en la base, algo que cimienta es la mente, porque cómo gestiono yo mis emociones está directamente relacionado con lo que yo creo. Entonces, si yo creo que la única manera de gestionar la ira es lanzando, pues voy a seguir repitiendo esa conducta. Sin embargo, navegar la mente, eso es todo un desafío. Cada emoción, o sea, cómo yo reacciono frente a cualquier cosa, tiene que ver con qué es lo que yo estoy creyendo. Yo creo que están pasando por encima mío y no lo voy a permitir. Yo creo que no puedo hablar porque me van a dejar de querer. ¿Qué es lo que yo creo sobre mí mismo, sobre el mundo, sobre esta situación? Está en la mente. Pero sucede algo y es que la mente es profundamente compleja. La mente, además de que es un imán y la neurociencia hoy lo está mostrando súper bonito, ya explicándolo, y lo que la física cuántica viene diciendo hace mucho tiempo, la mente no es solamente la mente consciente, como yo ahorita estoy pensando que te voy a responder o que va a decir Martica, sino que hay algo que se llama la mente inconsciente. Y la mente inconsciente determina y gobierna tu vida, gobierna mi vida, la mía. Yo no me detengo cuando yo voy a reaccionar frente a algo que me pasa, no hago un proceso como de discernimiento grande, reacciono. Y yo reacciono según como una programación. Imaginémonos que tenemos como un disco duro, una programación que lo dicen muchas personas en el coaching, es como si fuera un iceberg, como una montaña de hielo. Del iceberg solo vemos una puntica pequeñita, el 10%, el 5%, lo que está abajo es el inconsciente, ahí está toda nuestra programación, la programación que vino por el sistema familiar, por el sistema sociocultural, por mi barrio, el país donde me crié, pero también por mis historias de vida y mis historias de dolor. Ahí yo digo, puedo confiar, no puedo confiar, merezco esto, no merezco esto, hable, cállese. Y navegar el inconsciente es algo que requiere aprendizaje. No es como que yo me senté acá, voy a ver mi consciente. No, no. Pero cuando yo logro ver que mi programación inconsciente cree que los hombres son, la abundancia es, lo que merezco es, soy capaz de, cuando me doy cuenta de lo que está realmente en esa programación y logro reprogramarlo, pues esto es profundamente expansivo. Es lo que pasa en estos procesos que son procesos, ¿sí? Como no un momento solamente de transformación, sino cuando hay procesos, es lo que justo sucede. Hay una reprogramación profunda de eso que está arraigado en mi mente inconsciente. ¿Podrías de pronto, para que sea más fácil para la audiencia, para mí también, como entender, explicarnos como con un ejemplo? Claro que sí, fíjate que a través de un proceso que hice, fui a la raíz base de muchas creencias que tenía y van con respecto a mi profesión. Como les compartí al inicio, soy contadora pública, especialista en impuestos de profesión base, base, base. ¿Por qué elegí esa carrera? Porque era el deber ser, porque era lo que en mi casa me decían en algún momento que estaba bien y que iba a generar muchísimo dinero a través de ejercer esta profesión. Tuve que desafiar unas creencias muy fuertes con respecto de mi familia, ir en contravía de lo que ellos querían para lograr hacer algo diferente conmigo. Porque cuando empecé todo el trabajo en el ser, en el coaching, navegué en unos ámbitos de tranquilidad y de felicidad tan brutales que no los había navegado siendo contadora. Y no porque esté mal ser contador, está maravilloso para todos mis colegas, por ejemplo, los que se encanta la contaduría, pero justamente salté de ahí porque yo atravesé una creencia. Me di cuenta que cuando lo hacía, cuando hacía esa profesión, por decirlo de alguna manera, yo no me sentía tan feliz, no me sentía tan plena. Cuando empecé a hacer lo otro, atravesando esos desafíos y esas creencias que tuve que atravesar porque fue irme en contravía de lo que era el deber ser,
de una familia políticamente correcta, de lo que mis padres querían que yo fuera, irme en contravía de eso y poder atravesarlo para mí fue muy valioso, porque logré ser feliz, encontrar plenitud, poder desafiar también muchas maneras. Saben que cuando pequeñita me decían mucho que era muy perfecta, ahorita lo acabo de recordar, todo el tiempo me lo decían, es que eres muy perfectica, es que tienes que hacerlo de esta manera, es que tienes también ir en profundidad a atravesar esa creencia, me ha costado un montón, ser no tan políticamente perfectica, saber que me puedo equivocar, que puedo cometer errores, entonces eso ha sido muy valioso para mí y para eso hay que hacer un proceso muy bonito de construcción, de reprogramación, de volver a creer en otras cosas que son valiosas. Y mira que lo que sucede ahí en la mente, como navegando el inconsciente, es que nos damos cuenta que hay como unos personajes internos. Esos personajes internos los ha estudiado como Jung y la línea de la psicología positiva, de la psicología junguiana que nos encanta y nos apasiona y en la que venimos profundizando y nos ha permitido ver que hay como unos personajes internos dentro de nosotros que no son tan visibles. Se llaman arquetipos y conocer esos arquetipos nos permite abrir muchas posibilidades y navegar la mente inconsciente de una manera más fácil. Porque justo ese arquetipo que está muy ligado como a la niña buena, la adecuada, la que hace caso, la que no se sale de ahí, así ya no sea feliz, así no le guste, así su alma ya pues como que no soporte estar ahí, es lo que hay que hacer, porque si no me van a quitar el amor. Pero también hay un personaje interior dentro de ella que es profundamente sabia. Y cuando ella puede escuchar su sabia que le dice, ok, ya no es nuestro lugar, ya no nos corresponde. Y ella tiene como un escenario seguro para poder escuchar eso que también está en ella, ese personaje interno que la conecta con lo que realmente ella quiere, con el llamado de su alma, con el camino que le corresponde seguir. Y se conecta también con su seguridad que le permite ver que sí hay un horizonte de posibilidades, que no tiene por qué resignarse a menos de, digamos, de lo que el corazón le está diciendo. Es en donde yo puedo abrir otras posibilidades para mi vida y navegar la mente. Ahora, navegar la mente es completamente fascinante, súper bonito. Y es lo que creo que todos deberíamos hacer porque nos merecemos vivir en un mundo en donde todos seamos felices, nos ganemos el dinero haciendo las cosas que nos apasionan, que nos levantemos así como que, qué felicidad esto que voy a hacer hoy, con quien me voy a encontrar hoy, porque mi alma baila ahí en esto que yo voy a hacer. Es como debería ser el mundo. Creo que nos atenderían diferente en las entidades, en el banco, en los diferentes lugares. Volviendo entonces, para poder reconectarnos con todos esos personajes internos que están dentro de mí, tener un acompañamiento es muy importante, porque hacerlo como yo solita no es algo tan fácil y tomaría un tiempo muy largo, uno para poder comprender más la psique, la mente, de una manera más profunda y otro pues para yo mismo navegarlo, cuando se hace acompañado y por eso creo que nosotras somos unas eternas aprendices y encontradoras, porque cada vez que nos sumergimos en estos procesos de autoaprendizaje y de viaje interior, siempre nos damos cuenta que lo que nos estamos conectando es con la luz, con unas posibilidades más grandes, con personas que están como vibrando en otra frecuencia más alta. Y bueno. O sea que, recapitulando otra vez, fuimos a las emociones, fuimos a las herencias, excavamos la raíz, el iceberg de la mente. ¿Qué pasa con este vehículo que es el cuerpo? También muy importante el cuerpo. Fíjate que yo a nivel cognitivo, a nivel lingüístico, puedo entender muchísimas cosas. Y mi mente y las profundidades de ella lo navegan también perfectamente, acompañado, trabajándolo. ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo tiene una memoria celular increíble. Entonces, el cuerpo recuerda absolutamente todo. Entonces, fíjate, volviendo al ejemplo del enojo, como esa gestión emocional que tuve allá cuando mi papá lanzaba las cosas y yo las veía, porque esto fue desde muy pequeñita que lo empecé a ver. Y hoy me ha costado desafiar esa creencia, incluso me ha costado, por más que he ido y ya sé de dónde viene y he ido a las raíces y a la base de todo, todavía me sigue costando, porque hay momentos donde simplemente se dispara y ¿qué hace el cuerpo? Lanzar. Vuelve a hacer lo mismo, a actuar como tú lo dices. Entonces, entrar al cuerpo también es fundamental. El cuerpo es
valiosísimo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, solo que a veces no lo escuchamos. Y él nos habla, de todas maneras nos habla, por eso es que llegan los dolores de cabeza, los dolores de piernitas, los dolores en la columna, en el pechito, en las rodillas, porque no los escuchamos y él de alguna manera se deja ver. Entonces es muy importante el trabajo en el cuerpo y saber cómo reacciono yo a ciertos estímulos, a ciertas emociones, incluso cómo les reacciono, qué hago, si me quedo paralizado, si evado o si simplemente lucho. Entonces, el cuerpo es muy importante trabajarlo desde todas sus dimensiones, ¿no? De cómo a veces cuando yo tengo proyectos puedo trabajar en poder enraizarlos, asentarlos con mi cuerpo, haciendo el trabajo en mi cuerpo. Cómo a través de todo lo que es flexible para mí puedo empezar a trabajar también en los proyectos siendo flexible con las cosas y las situaciones que a veces se presentan que no funcionan. Como cuando también están los proyectos, necesito acelerar el paso para irme sí o sí por eso que quiero. Cuando a veces también requiero parar con las situaciones, con mi cuerpo también, tal vez no yéndome en contravía de lo que tengo que hacer, sino con pausa, con tranquilidad. Entonces es muy importante escuchar nuestro cuerpo y cómo actúa él frente a las situaciones, qué tan pasivo soy, qué tan rápida soy. Cómo camino, cómo me expreso corporalmente. Y eso es muy lindo cuando lo empezamos a conocer porque el cuerpo nos está enseñando todo el tiempo cosas, todo el tiempo a través del movimiento nosotros podemos ver. Fíjate que a veces muchas heridas inconscientes, por más que lingüísticamente yo las comprenda y las trabaje, necesito corporalmente sacarlas. Yéndonos a temas mucho más profundos, es importante sacarlas. Mira que escuchándote estaba pensando cuál ha sido un gran aprendizaje que he incorporado en mi cuerpo en este proceso. Un gran aprendizaje ha sido la flexibilidad, porque digamos que me doy cuenta, ya trabajo la parte emocional, trabajo la parte mental y estoy clarísima en que ya necesito aprender a fluir de una manera más tranquila en la vida, no ser tan rígida porque yo también muy niña buena y muy adecuada, entonces como muy organizada, estructurada y muy tierra, muy rígida, como las cosas se hacen así, muy sigue la norma, paso 1, paso 2, paso 3, todo de acuerdo a cómo debería ser. Entonces un poco como un roble, como así, para mí echar raíces es más fácil, sostener vínculos más fácil, pero ya fluir como la palmera en la vida ha sido un gran aprendizaje por lo que tú decías, y es que el cuerpo y la memoria celular necesita aprender también. Yo necesito aprender a fluir con la vida, mi cuerpo necesita, porque de otro modo se va a quedar en lo que era cómodo, rígido. O las personas, por ejemplo, que ya llegan a la conclusión que en algún momento de su vida cerraron sus posibilidades al confiar y al recibir amor. No pueden resistir un abrazo. Aunque en el fondo amarían que recibir ternura, cuando llega una persona, hay una barrera. Necesitamos enseñarle al cuerpo a que esté alineado también como con esos nuevos deseos y esa nueva versión de nosotros mismos. Si no lo hacemos, va a ser muy difícil que la transformación sea sostenible. Bueno, ¿y cómo le enseño al cuerpo? Pues justamente Lalita con el movimiento, no hay otra manera. ¿Cómo es el movimiento? Pues hay que poner el cuerpo en movimiento. Es importante empezar a trabajar, no sé si has visto, por ejemplo, que hay personas que van muy rápido por la vida y como que se topa contra pared, algo los hace parar. Entonces también es importante indicarle al cuerpo en qué momento hay que parar, en qué momento hay que avanzar, porque por el contrario hay otras que son supremamente lentas, en el caminar, en el ir por los proyectos. ¿Y cómo se hace eso? A través del movimiento, de la flexibilidad, de la resolución, de cómo puedo yo empezar a trabajar en él poco a poco, soltándome, aprendiendo a avanzar y a parar. Y mira que sí, Martica, porque si no abordamos ese ámbito corporal y nos incomodamos, porque si no pasa eso, si seguimos haciendo lo mismo, pues estamos cómodos, pero no estamos ni creciendo ni evolucionando. Cuando estamos creciendo y evolucionando, necesariamente nos tenemos que incomodar. Incomodarme si tal vez mi cuerpo ha estado muy cerrado y hoy necesita abrirse a nuevas posibilidades, abrirse a recibir amor o fluir de una manera más flexible en la vida, o al contrario, yo necesito aprender a echar raíces. Al comienzo va a ser incómodo porque yo me quiero ir y no quiero echar raíces. Entonces necesitamos aprender a darle vida como a otra nueva versión de nosotros mismos,
Esto lo trabaja mucho Joe Dispenza, que nos encanta también, y es que necesitamos aprender a crear una vida con mayor sentido para nosotros, que cuando llegue como ese último suspiro nos vayamos con la plenitud, la gratitud, porque creamos la vida que queríamos. Y esa vida no depende de otros, porque a veces pensamos como es que el gobierno, es que mi vida va a ser diferente si cambia mi pareja, si cambia mi mamá, si cambia mi familia. No depende del otro, el poder está en ti. Y si tú eliges usar ese poder que está en ti en crear lo que tú quieres, pues vas a crear una vida diferente. Y en ese camino entonces enseñarle al cuerpo a aparecer de una forma poderosa o al contrario, habitar la humildad es súper importante. O sea que ya pasando todas estas dimensiones, podríamos decir que estamos listos para tener cambios sostenibles. Ahí ya casito, pero falta una dimensión, Lalita, que es muy importante y es la dimensión que nos nutre de una energía que nos permite crear lo que queramos y además nos conecta con la claridad, con la serenidad, con la confianza. Esta dimensión es la dimensión espiritual. Nosotros somos mucho más que este cuerpo, somos mucho más que el drama que a veces nos ponen las emociones, somos mucho más del personaje que hemos creado tal vez de nosotros mismos. Nosotros en esencia somos energía y en esencia somos una energía que es luminosa y es amor. Puede que parezca muy romántico, sin embargo, en realidad toda la creación, estas flores, el agua que nos tomamos esta mañana, la tierra que nos da el alimento, el aire que estamos respirando en este momento y que está circulando, ha sido creado por una fuente, energía de amor y de sabiduría. Esa fuente de energía que creó el aire, que creó el agua, me creó a mí. Me creó con todas las dimensiones que tengo y me creó en esencia siendo energía. Y esa capacidad de conectarme con la energía y con la divinidad que habita en mí, porque la divinidad que habita en esta flor que le permite crecer, que es ese combustible invisible que hace que esta flor crezca, ese mismo combustible invisible que está en mí, que me permite moverme y me permite estar acá, es una energía divina. Esa energía divina yo me puedo conectar con ella. Y la espiritualidad no es religión. Maravilloso si la religión que nosotros estamos profesando en este momento nos permite conectarnos con esa energía profundamente amorosa, que es calma, que es una energía que es inagotable. Si mi religión me permite conectarme con eso, es maravilloso. La espiritualidad es la capacidad de conectarme con eso. A mí me pasó y a nosotros nos pasó que, aunque también de una familia muy católica, con muchas prácticas como ir a misa, que lo respetamos, incluso a veces lo hacemos, pues como que falta algo porque no, como que yo siento un vacío y unas ganas de conectarme, pero ahí no lo logro. Y hemos encontrado otros caminos que nos han permitido de verdad, eso que dicen como para los creyentes, es como sentir a Dios en todo mi ser, sentir una confianza infinita hacia el futuro, hacia mí mismo, hacia la vida, sentir la energía del amor. Si yo no creo en Dios, sentir esa energía que es luz, que es calma, que es serenidad en todo mi ser. Eso es algo que es muy importante y que desde ahí la transformación se hace sostenible. Porque entonces cuando tú tienes esa posibilidad de conectarte ahí, llega la claridad. Llega el propósito, cuál es el propósito y mi misión en esta vida. Llegan las señales de por dónde sí, por dónde no, con quién sí, con quién no, qué me corresponde, qué no. Y además me nutre, es una energía que me nutre de paz, de calma, de certeza, de fortaleza para avanzar, es conectarme con algo más grande que me ha creado y que ha creado toda la creación. Ok, y una de las grandes preguntas que me surge en este momento es, ¿cómo me conecto con eso más grande? Ya dijiste como voy a misa, pero allá tampoco, ¿cómo lo hago? Fíjate que yo ahorita mientras Jenny conversaba, observaba justamente la planta que está allí con esa flor tan hermosa rosada y pensaba un poquito en todo lo que ha sido mi camino. Siempre he batallado mucho, creo que ese ha sido el gran trabajo interno por el cual sigo en búsqueda, sigo revisándome y explorando muchas dimensiones y esta espiritual es la que me ha sostenido. Porque el poder conectar con algo tan valioso como una montaña,
encontrarme en la naturaleza con cosas maravillosas, poder disfrutar de cada cosa que yo tengo, de poder ver lo valioso y lo maravilloso que es que esa flor sea así de mística, de preciosa como la estoy viendo, es poder sacar de mi mente todo, ¿sabes? Es poder entrar en un momento presente, en conciencia, ahora. Entonces, el cómo, hay muchas maneras. Conectar con la naturaleza, con los elementales, meditar a través de la respiración y apoyarnos en otras personas que nos ayuden también a sostener. El círculo mediante el cual yo me sostengo en mis relaciones es muy importante. También los sitios que frecuento. Saber cómo lo hago es muy importante para poder mantenerme en calma. Creo que esa capacidad básica de la confianza de la que hablábamos hace un rato también es fundamental. Es poder confiar también en que hay algo más grande que me sostiene siempre. Fíjate que yo vengo de una familia muy católica y creo en Dios. Siempre he pensado que Él es esa energía más grande que me sostiene y cuando yo siento eso y conecto con una montaña, conecto con un árbol, con la divinidad de una flor, digo, sí, todo va a estar bien, todo puede estar en calma y eso hace que mi mente se apague, se aquiete. Ese es un trabajo interno que hago todos los días porque me cuesta muchísimo. Y así como esta flor fue creada en el diseño divino para florecer, para mostrar sus colores, como todas sus texturas, ella no está pensando, no, mejor yo no voy a florecer tanto porque después no me va a quedar belleza para más adelante. O no, yo no voy a florecer tanto porque de pronto incomoda a los demás. O no, yo no voy a florecer tanto porque tal vez me van a juzgar, me van a criticar, que son como muchas jugadas que aparecen en la mente. Vinimos a florecer, a brillar con todo nuestro esplendor, a entregarle al mundo todo lo valioso que hay en nosotros, a explorar los dones que están en nosotros porque creemos que todos los seres humanos los tenemos. ¿Cómo hacerlo? Debemos aprenderlo porque el sistema educativo no nos enseña mucho de ello. Sin embargo, cuando tú vas avanzando en ese camino y te empiezas a rodear por personas que van en ese mismo camino, la vida se hace más liviana porque vas fluyendo desde una conversación diferente, de cooperación, de apoyo mutuo, de estoy feliz que lo logres, de podernos reunir a hablar de cuáles son tus sueños, cuáles son los míos, cómo nos apoyamos para avanzar hacia allá. Ahí la vida empieza a fluir de una manera diferente. Y porque a veces también vamos a necesitar desafiar muchas creencias familiares o muchas creencias que ya no me conectan con mi llamado, que no le aportan al mayor bien mío o de mi familia y necesito tomar un nuevo rumbo. Entonces en ese tomar ese nuevo rumbo, con toda seguridad aparecen otras personas que esa misma energía creadora que es profundamente amorosa va a ir poniendo, el camino se va a ir abriendo al andar. Y ahora que hablas de nuevos rumbos, pues pienso que muchas de las personas que seguramente nos están escuchando han iniciado ya algún camino. ¿Qué les podrían decir cuando quiero ir más profundo? Eso de todo lo que ustedes están hablando, no lo he vivido. ¿Qué le decimos? Yo les diría que sigan el llamado de su alma, que si sienten que tienen más para dar, que es momento de hacer un cambio, pero tienen como un temor, que no teman seguir ese llamado, que no teman invertir en ellos mismos. Nosotros invertimos mucho a veces en objetos, ¿sí? Como que creemos que nuestro valor depende de lo que tengamos y vivimos mucho en función de tener. Sin embargo, como que hay una sensación de vacío que no se llena, como que lo que hay muy fuerte son unos temores que están en mí, que yo alimento. Por eso es muy importante trabajar en nosotros, seguir el llamado. Sigue ese programa y algo que sea como de más largo aliento, no solo como un momento, una terapia, un fin de semana, porque cuando tú lo haces en proceso, abordar todas esas dimensiones genera que como que ese viaje interior es profundo y crea nuevos hábitos y le da vida como a esa nueva versión de nosotros mismos. Así es, yo le agregaría que también rodearse de un sistema de apoyo valioso, ¿sí? Un sistema de apoyo que te sostenga en esas decisiones que tú tomes día a día, que te lleve a crear esos hábitos valiosos que también te apoyen en tu diario vivir, no solamente en tu vida personal, sino en tu vida profesional, en todas las áreas posibles que tengas. Ok, y si estamos en el caso de alguien como de pronto que sintió el llamado de ustedes de acompañar a otros, ¿qué le dirías? Yo diría que lo más importante es empezar a revisarnos, empezar a ir hacia adentro en un trabajo expansivo hacia mi interior, donde logre
atravesar todo esto de lo que hemos venido hablando, ¿no? No solamente del sistema, de las emociones, de la mente, todo el trabajo que implica todo un sistema completo de cosas, pero no hay ninguna manera, no existe posibilidad para mí de poder acompañar a otro ser humano si yo no lo he trabajado conmigo, si no he vivido las experiencias, si no he atravesado, no he ido profundo a mis creencias, a mi cuerpo, a mis emociones, a mi psique, a mi espiritualidad, difícilmente puedo acompañar a otros a vivir un proceso de cambio tan profundo como es el proceso de transformación, que si bien lo hablamos desde un inicio, es como todo un camino, es como todo un viaje completo de conocimiento propio. Sí, de acuerdo contigo, Martica, y pues que sea un viaje que en el que yo quiera acompañar a otros desde la integridad y desde la coherencia, desde el invitarte a desafiar límites porque yo he desafiado mis límites, invitarte a sanar porque yo he sanado, invitarte a expandirte que significa incomodarme porque yo he hecho el ejercicio de incomodarme, de darle vida a una nueva versión de mí misma, entonces ese camino y ese llamado a acompañar a alguien, muy lindo que lo hagan con procesos formativos que puedan integrar todas las dimensiones del ser, que incluso vayan un poquito más allá de la ontología, que tal vez puede ver la emoción, el lenguaje o la emoción, el pensamiento y el cuerpo, que pueda tener una comprensión un poquito más profunda, porque desde ahí el acompañamiento al otro ser humano es más profundo, la transformación personal también y por ende el impacto y el legado. Y si estamos en el otro caso de alguien que siente que ya ha hecho un montón de cosas, que ha probado de todo, pero igual no recae en su sostenimiento. Claro, y esa creo que te la puedo responder desde mí misma, desde lo que yo he atravesado y tiene que ver con esa dimensión espiritual. Porque yo atravesé muchas dimensiones lingüísticas, emocionales, inclusive de sistema. Al trabajar como consteladora he tenido la capacidad de ir profundo en mi sistema familiar y de todos esos patrones. Sin embargo, también hacía falta algo que trabajara ese todo y creo que eso tiene que ver con la espiritualidad, cómo poder centrarme, cómo poder no entregarle el poder a las cosas exteriores, sino poderme quedar en mí, cuánto tiempo logro quedarme en mí, aunque yo sé que es retante, esto es un trabajo continuo, es un trabajo que no para, yo diría que es un trabajo de toda la vida, pero el poder conectarme con eso superior, con eso que me sostiene en esa capacidad básica de la confianza, creo que es lo más maravilloso y lo más bonito que puede tener un ser humano. Ok, y esto que suena tan fascinante, ¿dónde lo consigo? Pues hay muchos caminos y muchas posibilidades. Lo importante es que ese camino lo puedas seguir, que si se ha encendido ese deseo de ir más profundo en ti, que si se ha encendido ese deseo de estar al servicio de los otros, lo escuches. Y hay varios caminos. Nosotros tenemos un camino que venimos con un equipo de seres humanos muy bonitos, venimos consolidando un modelo y tenemos un camino que se llama la mentoría para el despertar del alma. Y para quienes quieren estar al servicio de la transformación de otros, la certificación en coaching también desde una mirada integral, trascendente. Si sienten que este es el llamado, que se contacten con nosotros y puedan como entregarle al mundo eso bonito que todos tenemos para dar y que a veces como por temor no lo hacemos. Así es, yo creería que a través de las experiencias que hemos logrado coincidir, unificar, de todas estas miradas diferentes del ser humano, pues hoy tenemos la capacidad de poder apoyar a otros desde allí. Entonces la invitación es a que se contacten con nosotros, aquí podemos de alguna manera brindarles la información y poderles mostrar algunos caminos, inclusive empezando desde unos escalones muy pequeños para que puedan avanzar hacia esa construcción no solamente de su ser, sino de ese acompañamiento a otros si es la elección. Bueno, pues muchas gracias por compartir este ratico con nosotros, por compartir todas estas experiencias, toda esta sabiduría. ¿Algo de pronto final que quieran compartir con quienes nos están escuchando? Claro que sí, yo en primer lugar totalmente agradecida por esta invitación, gracias por hacerme parte y pues para todas las personas que nos están escuchando en este momento decirles que la transformación personal definitivamente es un camino, es un viaje, que se lo disfruten, que conocerse y tener el privilegio de ir profundo a nuestras raíces es lo más bonito que tenemos los seres humanos. Así que para adelante,
En Ibagué hay una frase muy bonita que utiliza un equipo de los de liderazgo que precisamente hablamos al inicio, era algo así como con toda, sino pa' qué. Entonces es invitarlos a seguir trabajando profundo en su ser, es todo. Y lo que yo les diría es muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias por estar acá, por vernos. Gracias, Martica, por decir sí a esta invitación. Y les diría también que confíen, que merecemos. Hay una vocecita interior que nos va diciendo qué queremos, qué no queremos. Y a veces como que le decimos, ay, cállese, eso no es posible. Ay, cállese, no hay tiempo. Ay, cállese, una mujer, un hombre, a estas alturas eso no tiene mucho sentido. Yo les diría que confíen, que si bien hay muchos desafíos en el mundo, sabemos que hay personas que están viviendo momentos emocionalmente muy desbordados, muy retantes, como que saquen la cabecita como el avestruz y se permitan ver otras posibilidades. Y que si hay ese llamado que se ha encendido, confíen. Se permitan confiar porque el camino se va abriendo al andar. Y en algún momento nosotros pensábamos como, yo también lo pensé como tú, yo cómo voy a abrirme un nuevo camino a hablar, digamos, de una transformación del ser, acompañar a otros. Sin embargo, el camino se va haciendo al andar. Y preparando este podcast y conversando sucedió algo muy bonito que yo no había hecho tan consciente en mí y era como verme muchos años atrás, lo que yo pensaba, lo que yo creía de mí, lo que yo creía del mundo, retomar como sueños que tenía en el colegio, que como que fui dejando ahí escondidos porque pues como que no, ¿cómo lo voy a hacer? Es difícil y poder volver a decirle sí y hoy ver que muchas cosas ya se han materializado, otras vamos en el camino, pero así acompañados es mucho más fácil cuando tienes como un comité de personas que dicen, estoy feliz que lo logres, cómo te apoyo y también estar para otros, eso es algo pues súper bonito y nos permite transitar esta vida y todos los desafíos que como humanidad hoy enfrentamos frente a todos los temas de cambio climático, de guerra, tantas cosas, que hacerlo desde ahí, desde el amor, desde la luz, desde la cooperación, desde la bondad, desde la generosidad, la humildad, es más fácil y más bonito. Qué bello. Pues muchas gracias a ustedes dos, gracias a ustedes por escucharnos, por llegar hasta aquí. Si te hizo sentido este podcast, te invitamos a escuchar el resto, a mandarnos tus preguntas, a compartirlo también, que este mensaje pues claramente queremos que llegue a muchas personas que estén dispuestas pues a decirle sí a esta nueva vida que puede ser, que seguramente va a ser más liviana y más amorosa. Gracias. Si tienen preguntas de todo esto que estas mujeres nos dijeron, escríbanos y con gusto les vamos a responder. Gracias.